Empezando con el día de hoy, estamos en otro siglo. Empezamos con unos documentos del siglo XVII. Y así estamos podemos decir, el segundo siglo de la Reforma Protestante. Los primeros documentos que hemos considerado son de primera generación y hemos visto que son muy frescos. Ahora tenemos documentos que son de un periodo de más maduración, de más reflexión y también otro contexto histórico, porque antes las problemáticas fueron dos. La problemática de cómo testificar ante un mundo católico romano, cómo expresar la fe reformada ante las distorsiones de la Iglesia romana, y la otra dinámica o la otra problemática era cómo unificar los movimientos luteranos y reformados. Entonces, los documentos que hemos estudiado hasta ahora tenían ese propósito. Ahora, después de un siglo, la reforma en Holanda ya estuvo bien establecida y sus oponentes de fuera, podemos decir, ya vencidos. Lo menos en el norte, era sólidamente calvinista. Por lo tanto, ya era tiempo para que los reformadores empezaran a discutir entre sí. La protesta arminiana y la respuesta calvinista. Este es el contexto de los documentos que estamos analizando hoy, que son los cánones de Dort. Como hemos notado anteriormente, todos los reformadores creyeron en la predestinación. Esto no era un artículo de fe fuera de común, al contrario, era pues común. Eran básicamente agustinos, y siendo agustinos creyeron en la predestinación. Hubo una sola excepción. Felipe Melanchthon fue el sucesor de Lutero, y él, ya a una edad más madura, empezó a modificar algunas de sus ideas, apartándose de algunas de las ideas de Lutero y algunas de las ideas de la mayoría, pues los demás reformadores. Hoy vamos a hablar de un señor Jacobo Arminius, o Jacob Arminius. Sus fechas son 1560 a 1609. 1560-1609. Él fue educado en la doctrina calvinista. De hecho, él estudió en Ginebra, donde había estado Juan Calvino, y el sucesor de Juan Calvino era Teodoro Beza. Ya hemos mencionado a Teodoro Beza, y Arminius estudió bajo Teodoro Beza. Entonces fue educado en lo mejor, podemos decir, del calvinismo. Él fue electo ministro en Ámsterdam y luego fue profesor de teología en Leiden, como sucesor de Francis Junius. Ahora, Francis Junius fue uno de los redactores de la Confesión belga. Entonces podemos ver que este Jacobo Arminius estuvo en medio de círculos firmemente calvinistas. Un ministro en la iglesia calvinista, la iglesia reformada de Holanda, sucesor de uno de los redactores de la Confesión belga. Y la Confesión belga, como ya hemos estudiado, el artículo 17 menciona o promulga, enseña la elección, la predestinación muy claramente. Dice que habla aquí de su eterno e inmutable consejo, de pura misericordia ha elegido en Jesucristo nuestro Señor, sin consideración alguna a las obras de ellos, justo, porque a los otros deja en su caída y perdición en que ellos mismos se han arrojado. Entonces aquí tenemos una doble predestinación. Dios eligió por su voluntad soberana a los que Él quisiera salvar, y Él dejó a los demás
en su pecado. Entonces, estos dos lados se llaman elección y reprobación. Entonces, fue la teología de la Iglesia reformada en Holanda. El magistrado de Ámsterdam le pidió al pastor Arminius que refutara algunos argumentos de un señor, otro teólogo, Coornheert, que estaba cuestionando algunas doctrinas calvinistas sobre la predestinación. Entonces, la tarea de Arminius era refutar los argumentos de Coornheert. Sin embargo, leyendo los argumentos, no pudo refutarlos. Al contrario, él fue persuadido por ellos. Y él empezó a promover las ideas de la gracia universal y el libre albedrío. Él negó la idea de la reprobación, el lado negativo de la predestinación, y suavizó la doctrina agustina del pecado original. Él promovió una revisión de la confesión belga y del catecismo de Heidelberg. La parte segunda es del catecismo Heidelberg. Ya notamos que no menciona predestinación. Sin embargo, es fuertemente agustino, y a lo mejor por eso él quiso revisar ese documento también. Y él, en un sentido, se puso la soga solito, porque él pidió al gobierno que convocara un sínodo general para platicar de estas ideas y ver si él podría persuadirles a revisar y modificar los documentos de la Iglesia. Todavía tenemos una situación con el Estado y la Iglesia mezclados en los asuntos de la Iglesia. Y hubo una protesta en 1610. Y esta protesta es la protesta arminiana. De hecho, debo mencionar que él pidió la convocación de esa reunión, pero él murió antes de que se convocara. La protesta fue un año después de su muerte, en 1610. Y esta protesta consistió de 6 artículos. Y estos artículos son los 6 artículos del arminianismo. Los calvinistas, que eran la mayoría de los ministros en Holanda, ellos respondieron con su contraprotesta. Y en 1611 tuvieron una reunión para ver si ellos podrían llegar a un acuerdo. Falló. Luego otra vez intentos en 1613 y en 1614. Y no se pudo llegar a un acuerdo. Y luego el States General o los Estados Generales, que es como su Congreso, convocó un sínodo nacional por fin, lo que Arminius había pedido antes de su muerte. Y empezó a reunirse en noviembre de 1618 y duró hasta mayo de 1619. Entonces, medio año podemos decir. Y hubo 84 miembros de los ministros y teólogos y 18 comisionados seculares, o sea, que no eran ministros ni teólogos, representantes de fuera, a lo mejor, pues, vigilando los intereses del Estado. Y de los 84, 58 fueron holandeses y los demás extranjeros. Entonces, esta reunión, este sínodo, empieza a tomar un carácter internacional, no solamente una discusión holandesa. Y los países representados fueron Inglaterra, Escocia, el Palatinado en Alemania, donde está Heidelberg, y también algunos cantones de Suiza. He leído que dice 8, creo que en nuestro libro, la introducción dice 8 países, a lo mejor contando los cantones como independientes y el Palatinado, a lo mejor llegan a 8, pero fue internacional. Hubo delegados de Francia, de hecho invitaron a 3 o 4 de cada país,
Hubo delegados de Francia, pero su rey prohibió que ellos fueran a la reunión. Hubo 154 sesiones formales, entonces son muchas sesiones en 6 meses y muchas más otras conferencias que no tenían carácter como sesión plenaria. Solo 3, es muy importante, solo 3 delegados fueron arminianos. De los 84 eligieron 3 arminianos, pero estos 3 tuvieron que ceder sus lugares a otros calvinistas. Entonces, el resultado, la conclusión ya estaba decidida antes de empezar. Y en lugar de dejar que los arminianos participaran como delegados comisionados, el sínodo llamó a 13 de ellos para que se presentaran, pero no en sentido de delegados ni con voz y voto, sino como defensores, ahí como acusados para defender lo que ellos decían. El sínodo contundentemente rechazó los 5 artículos del arminianismo y adoptó 5 artículos calvinistas. También adoptó tal cual la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, o sea, reafirmando esos 2 documentos. Luego, la cosa se pone un poco más feo. Después depusieron aproximadamente 200 ministros que eran arminianos o con sospecha de ser arminianos, y luego el Estado se metió. Y el príncipe Mauricio era del lado calvinista y él quería uniformidad en la iglesia. ¿Les suena? Pues estamos otra vez regresando al patrón de los emperadores romanos, y Mauricio y el Estado, ellos arrestaron a algunos de los líderes arminianos, y uno de ellos fue decapitado, no por ser arminiano, pero fue falsamente acusado de traición contra la nación. El sínodo de Dort fue el concilio más ecuménico de las iglesias reformadas, porque los otros concilios o sínodos que hemos mencionado han sido básicamente nacionales y han producido documentos nacionales. Diferente, el sínodo de Dort es más o menos ecuménico, o sea, no ecuménico, pero pues los principales países de Europa occidental estaban ahí representados. Sin embargo, su producto no fue una confesión general de fe, y no fue su propósito. Su enfoque fue muy estrecho, muy enfocado en unas preguntas acerca de una doctrina de la predestinación. Sin embargo, tocando la predestinación, tocaron otras doctrinas alrededor de esa doctrina. La iglesia reformada en Francia, que no pudo participar, y la iglesia reformada en los Estados Unidos, eventualmente, pues en esta época realmente no existía, aunque habían empezado la colonización, pero las iglesias reformadas adoptaron en Francia y eventualmente en los Estados Unidos, adoptaron los cánones de Dort como símbolos oficiales. Y otras iglesias reformadas en otros países los recibieron con mucho respeto. Y podemos incluir la iglesia presbiteriana. Aparece ahora en la iglesia presbiteriana en México como símbolo oficial, pero históricamente no ha sido. Ha sido un documento pues bien recibido y respetado entre los presbiterianos y otros grupos reformados. En Inglaterra hubo mucha oposición, y esta oposición nos prepara para lo que vamos a dedicar las últimas 3 semanas de este curso, la situación en Inglaterra,
que produjo la Confesión de Fe de Westminster. Pero en Inglaterra hubo mucha controversia y los cánones de Dort, lejos de unificar, pues dividieron. Los luteranos consideraban, algunos por lo menos, consideraban los cánones de Dort como un ataque contra ellos, aunque pues realmente no era dirigido a ellos, pero lo consideraron así porque Melanchthon, a quien ya hemos mencionado, había movido la iglesia luterana en una dirección arminiana. Entonces, los luteranos ya estaban más en simpatía con Arminius, o por lo menos algunos de ellos, y por lo tanto, al leer estos cánones de Dort, ellos lo tomaron como contra ellos también. Igual que los concilios ecuménicos, no puso fin a las controversias, al contrario, aumentó la controversia y la división. Después de la muerte del príncipe Mauricio en 1625, entonces tenemos aquí como 6 años entre 1619 y 1625, en los cuales los arminianos eran como personas no recibidas, exiliados, no tenían libertad para ejercer y predicar su fe. Los arminianos en 1625 recibieron libertad para restablecer sus iglesias y sus escuelas, y al principio prosperaron. Sin embargo, después hubo un descrecimiento, y en Holanda el partido arminiano realmente perdió mucho de su fuerza y su importancia. Sin embargo, el arminianismo está vivo en el mundo, aunque no ha prosperado en Holanda. Las iglesias anglicanas, las iglesias metodistas, las iglesias bautistas, no todas, pero algunas, las iglesias nazarenas, y yo podría decir la mayoría de las iglesias evangélicas tienen una tendencia arminiana. Entonces, probablemente es correcto decir que los arminianos han ganado, en sentido de población, la mayoría de los que confiesan el nombre de Cristo tienen tendencias más arminianas que calvinistas. Esto es algo de la historia. Ahora vamos a la sustancia, lo que era el debate en sí. Primero vamos a analizar brevemente los 5 puntos de arminianismo y luego los contrastes punto por punto, los 5 puntos de calvinismo. Y luego vamos a ver algo del texto mismo. Primero, 5 puntos de arminianismo. Primer punto, la elección condicional. Dios, en este esquema, predestinó a salvación en general a todos los que creerían en Cristo y perseverarían en su fe hasta el fin. Y así que la condición de la predestinación es la fe prevista. La idea es esta. Dios, en su omnisciencia, Él prevé a todos los que iban a confiar en Cristo para su salvación e iban a perseverar en su fe hasta su muerte. Y a estos Dios predestinó. Es como Él ratificó la decisión prevista que ellos iban a hacer. Y entonces pueden ver aquí que aquí la elección es más bien una ratificación de la elección que los mismos seres humanos iban a hacer. Por eso podemos decir elección condicional, porque la condición es la fe prevista.
prevista por Dios. Expiación universal es el segundo punto. Aquí estamos hablando de la muerte de Cristo. Y la expiación universal enseña que la muerte de Cristo fue por todos los seres humanos sin distinción. Y tiene el mismo efecto en todos los seres humanos. Y el efecto de la muerte de Cristo es hacerlos salvables. No es salvarlos, es hacerlos salvables. Porque si Él murió por todos, podemos ver las opciones aquí. Si Él murió por todos los seres humanos y los salvó, efectivamente todos serían salvos. Entonces todos reconocemos que no todos son salvos. Entonces aquí la idea es que Él murió por todos, sin distinción, y el efecto es hacerle posible a Dios salvarles. Y la manera en la cual Dios puede salvarles ahora es con un cambio de requisito. Antes el requisito era la satisfacción perfecta de la ley de Dios. Y los seres humanos no pudimos satisfacer perfectamente la ley de Dios. Y entonces, otro esquema, esto no, en un sentido como no funcionó. Entonces Cristo dio su vida por todos y ahora el nuevo requisito es la fe en Jesucristo. Es el esquema arminiano, es como bajar la barra. No pudieron pasar la barra porque era imposible, entonces ahora la barra está más abajo, es algo alcanzable, creer en Jesucristo. La fe salvadora. Tercer punto. Y aquí, en este punto, al principio suena como igual que el calvinismo, porque en su estado de pecado, el hombre no es capaz de lograr nada bueno o contribuir a su propia salvación. Ni siquiera puede ejercer la fe en Jesucristo sin la gracia de Dios. Entonces no es completamente pelagiano, porque para Pelagios, pues el hombre tenía capacidad en sí mismo de escoger el bien. A veces los arminianos son acusados de ser pelagianos. No es precisamente cierto, porque ellos enseñaban que no, el hombre necesita de la gracia de Dios para poder creer en Jesucristo. Pero aquí entra el problema. La gracia previniente, o sea, que viene antes de la gracia a priori, la gracia antes de, la gracia previniente, está disponible para todos los seres humanos. Y esta gracia es la gracia que capacita al ser humano a creer en Jesucristo. Pero esta gracia está disponible para todos los seres humanos sin distinción. En efecto, el hombre tiene que ejercer su propia voluntad para decidir si coopera con esa gracia o si no. Ahí está, para todos. Pero el hombre tiene que cooperar. Y esta gracia, es el cuarto punto, esta gracia por naturaleza es resistible. Y pues es obvio, es resistible, está disponible para todos, pero muchos la resisten y no cooperan para confiar en Jesucristo. Y la última conclusión es que es posible caer de la gracia de Dios. Arminius mismo, él como no estaba muy claro en este punto. Él decía cosas como, es posible que un creyente tenga seguridad de su salvación actual.
pero no es posible que tenga seguridad de su salvación eterna. Entonces, pues ahí pueden ver una ambivalencia. Pues qué bueno que soy salvo hoy, pero lo que me importa no es ser salvo hoy, quiero ser salvo siempre. Y si soy salvo hoy y mañana no, pues no es una salvación que realmente me conviene. Entonces, no era muy claro. Los arminianos eran muy claros. Ellos decían que sí, el hombre puede perder su salvación, puede caer de la gracia. Y podemos ver que esto es lógico, porque el hombre juega el papel definitivo en este esquema. El hombre decide, el hombre escoge, el hombre coopera con algo disponible para todos. Por lo tanto, está en manos del hombre, pues retener o perder la gracia que ha recibido. Ahora, los 5 puntos de calvinismo. Y aquí, pues, aunque no hubieran leído, podrían predecir qué es, porque es exactamente lo contrario. Aquí afirma en el primer punto la elección y la reprobación. Y obviamente la reprobación es mucho más terrible como doctrina que la elección. La elección es positiva, la reprobación es negativa. Y lo que enseña es que Dios predestinó a un cierto número de personas a la salvación y dejó a los demás en su perdición. Pero no es una cuestión de como de Tin Marín, porque los hombres, todos, merecen quedar en su perdición. Entonces es cuestión de rescatar a algunos y dejar a los demás en lo que ellos mismos han escogido. Entonces, la predestinación, o más bien la elección y la reprobación son los dos lados, pero no son exactamente paralelos. Porque los hombres ya están en la perdición y es cuestión de dejarlos ahí. Y en la elección está cambiando su estado, quitándolos, rescatándolos de su perdición. Pero es un número fijo, inmutable de personas a quienes Dios ha elegido. Diferente aquí. Aquí elección es como algo general. Dios escoge a quienes vayan a creer en Cristo, en general. Aquí es muy personal. Dios escogió a cada cristiano, personal. Y lo hizo no por nada previsto en ellos. Entonces no hay diferencia en las personas escogidas y las personas dejadas. No hay nada que les distinga. No hay ninguna característica que les encomiende a Dios. Entonces nada más es por su propio beneplácito, según su propia voluntad santa eterna. La muerte de Cristo, segundo punto. Expiación. Esto a veces se llama expiación limitada o expiación particular. Particular es mejor manera de ponerlo. La muerte de Cristo. Escuchen esto muy bien, porque a veces hay una caricatura del calvinismo y una caricatura que el mismo sínodo de Dort trata de contrarrestar. La muerte de Cristo fue suficiente para salvar a todos los seres humanos. Entonces, nadie está cuestionando el valor de la expiación. Podría, si Dios quisiera salvar a todos los seres humanos, la muerte de Cristo fue suficiente para lograr ese propósito. Sin embargo, es eficaz solamente para los elegidos. Entonces no es tanto el valor intrínseco de la muerte de Cristo, sino el propósito de la muerte de Cristo. Entonces cuando hacemos la pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Tenemos que ser muy cuidadosos.
pues murió por el mundo. Y su muerte es suficiente para salvar al mundo. Sin embargo, ¿para quiénes murió? ¿Para salvar a quiénes? Y la respuesta calvinista es para salvar a los a quienes Dios ya había escogido desde la eternidad. Y no solo los hizo salvables, sino que los salvó. Y Él aseguró su salvación con su muerte. Por eso no es exactamente correcto decir expiación limitada, porque igualmente la expiación universal es muy limitada. Es limitada en su eficacia porque no salva a nadie. Pero aquí es limitada en su enfoque, pero en su poder no. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje. Aquí es para salvar a quienes, pues a nadie en particular, pero para ser a todos salvables. Y aquí es para salvar definitivamente, inmutablemente a los elegidos. Tercer punto, la corrupción. Y podemos poner corrupción total, o podemos poner incapacidad, que probablemente es mejor incapacidad. El pecador es completamente corrupto e incapaz de todo bien relacionado con su salvación. No puede ejercer su voluntad para creer en Cristo. Tiene que creer en Cristo para ser salvo. Indispensable que confíe en Cristo, pero no puede. Y necesita que Dios le capacite para que pueda creer. Y aquí entramos en la parte de la gracia. Y en el texto original, pues estos están juntos. La gracia irresistible. Y esto quiere decir a quienes Dios ha elegido, por quienes Cristo murió eficazmente, el Espíritu Santo infaliblemente obra en ellos, para que ellos infaliblemente lleguen a confiar en Jesucristo. Y Dios confiere esta gracia a los elegidos, capacitándolos a creer en Cristo. Y el resultado es que ellos vendrán, ellos creerán necesariamente. Sin embargo, y aquí es otra caricatura que tenemos que descartar, no hace violencia a la voluntad humana, porque el que cree lo hace voluntariamente. No hay nadie que crea sin querer creer. Pero la pregunta es, ¿por qué quiere creer? Y la respuesta calvinista es que Dios ha obrado sin violencia a su voluntad, ha obrado en él para que él quiera creer el Evangelio. Y el último punto es la perseverancia de los santos. Y esto significa que Dios preserva a los creyentes en la fe para que perseveren en la fe hasta el fin. Y esta doctrina está bien formulada, porque no solamente habla del fin, sino habla también de cómo van a llegar al fin. Dice que van a llegar al fin, infaliblemente, todos los elegidos por quienes Cristo murió, a quienes el Espíritu aplicó su gracia irresistible, van a seguir creyendo durante toda su vida y van a morir en la fe. ¿Y cuál es la definición de un creyente verdadero? El que persevere hasta el fin será salvo. Estos son los 5 puntos de arminianismo rechazados por el Concilio de Dort. Los 5 puntos, falta uno aquí, la perseverancia de los santos. También podríamos decir la preservación de los santos, porque es preservación de Dios
que permite que los santos perseveren hasta el fin.